de donde está el embajador Othfield, que por cierto se queda ahí por el este del país. Mañana va a haber una reunión muy importante en Hernandarias. Pero ya vamos a hablar de eso. Hago este preámbulo porque tengo que presentar a la visita acá hoy en los estudios de NPI, acá en la jornada, el ingeniero Pedro Ferreira. Hola, ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a toda la teleaudiencia. Decía que mañana hay una reunión en Hernandarias. Entiendo que va a asumir funciones el nuevo director general brasileño y viene el presidente brasileño. Esto es lo que informaba el Ministerio de Relaciones Exteriores el día de hoy. Va a haber una reunión bilateral previo al acto de Itaipú entre los presidentes de ambos países. Y nos viene al pelo con la visita que tenemos hoy, porque hay que decir una cosa, ingeniero, hay muchas cosas pendientes con el Brasil. Claro. Lo que no sé nomás si en esta reunión, de hecho se va a plantear, el cuestionamiento que algunos van a decir es, pero es el momento por Mario Audo que está de salida, pero eso es otra cuestión. Pero de seguro se va a tocar el tema. Por ejemplo, el tema de la tarifa, claro, debería tocarse, ¿verdad? Es un tema que a los dos países nos molesta y nos da una imprevisibilidad. Fíjate lo que ocurre ahora. El Paraguay ni Brasil tienen la tarifa de Itaipú. Y el Paraguay ni Brasil tienen establecido el anexo C que tiene que regir a partir de ahora. Y la imprevisión ahuyenta las inversiones. Para ambos países es muy importante bajar la imprevisión, tener previsibilidad y que se sepa exactamente cuáles van a ser las reglas de juego. Para mí es muy importante, puede ser importante la reunión de mañana, porque es la primera reunión de nuestro presidente con el presidente electo Lula, quien ha tenido un discurso muy interesante en lo relativo a la parte ambiental, el cambio de la matriz energética en el Brasil, volviéndole cada vez sin emisiones de CO2, lo cual, por ejemplo, es la energía de Itaipú, y además el hecho de un cambio en la visión de la geopolítica y de la forma de actuar de los gobiernos. ¿Hay diferencia de su antecesor? Sí. Abismal, ¿eh? Inclusive, si me permitís, voy a leer parte del discurso de Lula del 1 de enero, o sea, para que no se diga... Mira lo que dice. El proceso electoral, palabra de Lula el 1 de enero, develó dos visiones del mundo. La nuestra, la de Lula, basada en la solidaridad y la participación democrática y social. La de otros, se refería a Bolsonaro, oprimir al vulnerable, masacrar al oponente, imponer la ley del más fuerte por encima de la ley de la civilización. El nombre de eso es barbarie, palabra de él. Y aparte, él dice estas cuestiones. Ni un otro país tiene las condiciones de Brasil, ser una potencia ambiental. Nuestra meta es alcanzar emisión cero. Además, hay que decir que Ignacio Lula da Silva ya había demostrado esa actitud de solidaridad cuando fue presidente. ¿Te acuerdas, verdad? Sí, pero una solidaridad no es ni una migaja. A ellos les convenía también de alguna manera que el Paraguay sea recompensado mejor cuando deja que el Brasil lleve su energía. Por eso que subió de 3 a 10 dólares el megavatio hora por ahí lo que nos pagaban, ¿verdad? Pero hoy en día Lula encuentra la siguiente situación. Un Bolsonaro que quería cumplir la promesa electoral de bajar la tarifa eléctrica de Itaipú, acomodó el lugar y que en su momento presionó por demás a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a Mario Abdo Benítez, para que él ceda una cantidad de posiciones soberanas del Paraguay. Y que entonces eso afectó nuestra relación, innecesariamente. La culpa principal, a mi criterio, lo tuvo Bolsonaro. Entonces yo creo que nuestro presidente tiene que retomar esa vía del diálogo. Usar la sabiduría que tiene este señor Lula, que ya tuvo aquella actitud en el 2009. Y recordemos que hizo Lula en el 2009, en ese acuerdo Lugo-Lula. Primero, ahí hablaba que a partir del 2023, que es ahora, el Paraguay inclusive podía reexportar a otros países la energía de Itaipú. Segundo,
que nosotros podíamos en 3 meses, decía aquella vez, poder ingresar en el mercado eléctrico brasilero. Y tercero, entre las cosas así importantes que tienen relación con lo que estamos hablando, de que se iba a mantener lo que sería la forma de contratación actual que tiene ANDE con Itaipú, que se suele llamar convenio operativo. Ajá. El hecho de que Paraguay, cuando contrata menos de la potencia que de repente necesita el Paraguay, por unas horas o por unos minutos, el Electrobras, o ahora quien le sucede, que es EMPAR, le revende la potencia que ella contrató por esos 10 minutos, 15 minutos, una hora, a un precio acordado en esa. Le da una flexibilidad, digamos, en esos límites que podrían ser muy duros y hasta penables, ¿no? Atendiendo que el Paraguay es un país que no tiene otras grandes generaciones y el Brasil tiene muchísimas otras grandes generaciones. Entonces, cuando el Brasil, de los 90.000 megas que ellos están consumiendo, de repente la ANDE le entra 100, ¿verdad? Le es fácil comprar nomás de alguna eólica que está, ellos pueden hacer. Entonces, esa es la actitud de un estadista y es lo que uno espera de un país vecino, amigo, hermano, que de alguna manera sí o sí va a seguir siendo nuestro vecino por siempre. En conclusión, entonces, antes de pasar a otro estadio, sí. Hay buenas perspectivas con Lula presidente de Brasil, pero hay que negociar sabiamente con ellos. Sí, hay que hacerle ver que lo más importante para tanto Paraguay como para Brasil es que Brasil no pretenda bajar demasiado lo que paga al Paraguay, porque eso es lo que ahora está en juego. Entonces ellos quieren bajar mucho la tarifa de Itaipú, lo cual realmente también hay solución en el Paraguay para eso. Pero eso significa que el Paraguay va a empezar a comprar toda su mitad. Y si va a comprar toda su mitad, el que pierde es Brasil. Entonces esas son las cosas que hay que explicarle al presidente de Brasil. Mira, el Paraguay, hoy en día ustedes están llevando, por decir así, a 40. Y en su mercado el precio está a 100. Ya ganan ni con 60. ¿Verdad? ¿Por qué quieren llevar a 10 o a 15? No tiene sentido. Entonces, el Paraguay se compromete a seguir un cierto trecho y nosotros lo que necesitamos es usar nuestra energía, traer industrialización al Paraguay, generar empleo con esa industrialización y mantener el buen relacionamiento con nuestro vecino. Un tema que quería plantearle al ingeniero Ferreira es, hoy día las binacionales, por ese axioma que algunos entienden que no tiene nada que ver prácticamente con los gobiernos, ocultan datos, mantienen datos, acuerdos que son muy importantes, que no lo ponen a disposición de las autoridades y la ciudadanía. Ahora que parece ser, por decir en términos coloquiales, con este 2023 parece que va a empezar a barajarse de vuelta, se puede hacer nuevas normas. ¿Qué nos falta, ingeniero? No sé si desde el Congreso usted que tiene aspiraciones en el Senado, es cuestiones de normas, de leyes, para cambiar algo como para que sea más transparente y para que no tengamos que pasar este tipo de situaciones que generan lo mismo que usted dice, incertidumbre. No tenemos claramente la película y nos afecta a nosotros y también a quienes quieran de repente invertir en nuestro país. ¿Qué se puede hacer, ingeniero? Así mismo como señalaste. Bueno, primero quiero señalar que hay un error enorme, por lo menos en la respuesta que le dio Itaipú, tanto al doctor Auxilia como al ingeniero Fabián Cáceres, quienes le pidieron la documentación de qué es lo que hizo este gobierno en agosto del año pasado. Terrible lo que le escribió. ¿Qué le escribió? Le escribió más o menos así: mire, nosotros no tenemos por qué respetar la transparencia, que es una ley en el Paraguay, la transparencia de los datos, porque la ley está acá y el tratado está por encima. Y lo que pasa es que no se dan cuenta que esta ley es una reglamentación de la Constitución que está encima del tratado. Entonces, es un error grave. Mira, la corrupción tiene un inicio, un final y un proceso. Siempre comienza con la discrecionalidad. Alguien te puede dar la información o no te puede dar la información. El zorro gris te puedes hacer la multa o no te puede hacer la multa. No hay transparencia. Nadie está viendo que él se dio cuenta que vos estabas en multa y te deja nomás pasar.
y la impunidad. Los pocos casos en que se logra constatar el hecho, la gente sale impune. Si nosotros tenemos que cortar esas tres partes del proceso. No a la discrecionalidad, no más compras desde Itaipú entre cuatro paredes, que todo lo que es gasto social vaya al presupuesto general de gasto de la nación para que controle la Contraloría, para que controle la Hacienda, para que nosotros los paraguayos podamos controlar, para que se controle presupuestariamente todo eso. Y eso ya ocurrió, ¿eh? No es algo, ya ocurrió, que sea por convenio con las instituciones. Primer punto. Segundo, transparencia. Toda la documentación de Itaipú, todo lo que ahí se firma en el Consejo, transparente. Pero, ingeniero, ¿en dónde hay que poner eso? ¿En un nuevo tratado? ¿En un ley? Eso es nuestro. Nosotros tenemos que obligarle. Pero también es cuestión de voluntad. No, porque después te dicen, no, lo que pasa, no. Lo que acaba, el argumento que le expuso, ingeniero, no. Esto es un tratado que está encima de la ley, te van a decir, y con ese argumento terminan bloqueándonos y no llegamos a conocer qué es lo que queremos. Pero es falta de conocimiento y de voluntad también de nuestra clase política y también de todos nosotros decir, pero si la Constitución está encima del tratado y esto es una reglamentación de la Constitución, a mí no me vas a convencer con ese argumento. Falta esgrimir mejor nuestros derechos. Mira, esto de enviar al presupuesto general de gasto de la nación vía convenio, en el 2009 se hizo. Yo estaba en la ANDE, yo era asesor del entonces ingeniero Sixto Amarilla y él había hablado con el director general paraguayo, Mateo Almeida, cuando eso, y ni un solo gasto social de lo que era trabajo de ANDE, del orden de 50 millones de dólares en aquella época, se hizo directamente desde Itaipú. Se envió el dinero en la ANDE, se metió en el presupuesto general de gasto de la nación y se controló. Por eso es una cuestión primaria de voluntad. Lo que tenemos que hacer por ley es que esa voluntad sea obligatoria, evitar la discrecionalidad, porque la discrecionalidad es lo que invita a la corrupción. Y eso puede ser por ley, obligando y eventualmente hasta estableciendo penalidades personales sobre aquellos administradores públicos que infringen. Porque acá se tratan de ir por el lado institucional, pero hay personas que toman decisiones. Hay personas que firman, no te voy a dar la información. Y eso tiene que estar penalizado para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Tenés plan de presentar algo sí, similar señor. con eso? Sí, señor. Respecto a eso, directamente con directamente. Es más, algunos parlamentarios, sabrás que yo estoy trabajando con el doctor Euclides Acevedo, ¿sí?, y con el doctor Querey dentro de la lista 10, y yo le hablé, por ejemplo, tanto al doctor Querey como a otros senadores actualmente del Frente Guazú que están apoyando a Euclides Acevedo. Yo les dije, presenten ya ahora, porque todos, sea quien llegue al poder, ahora dice voy a ser transparente, voy a ser honesto. Llega el 30 de abril y el que sale electo cambia de opinión. Tal cual. Entonces tratemos de hacer ahora una ley que ya obligue. Es lo que yo les dije a ellos, que tienen un poquito la potestad. Empezamos a hablar del tema de manera tal de probar si es cierto que el Partido Colorado, que el Partido Liberal, que los partidos tradicionales, algunos se llenan la boca de honestidad, de tal cosa, de transparencia, pero en la práctica llegan al poder y abandonan la idea. Esto que se hizo ahora durante esta administración y que nos ocultaron y nos siguen ocultando, se va a saber, no sé, mañana, no sé, cuando asuma un nuevo gobierno, ¿cuándo vamos a ver qué es lo que se hizo y que están en los acuerdos pero ocultos? Se va a saber. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y yo estimo que después del 15 de agosto sí o sí se va a saber. Y esta gente tiene los meses contados en lo que es esa libertad de ocultar. Porque hay un cambio de gobierno. Y el gobierno que entra no tiene por qué andar encubriendo lo que hizo el anterior. Y mucho daño hizo este gobierno. Salvo que el que suma sea cómplice del de ahora. Y por eso es que yo quiero probarle ya todito ahora, ¿verdad? Independientemente de quién gane, para que nosotros podamos tener una cierta certeza de que esto no se va a repetir. Mire, este tema de la tarifa de Itaipú. El Paraguay dijo, manténgase la tarifa en 22.6 hasta que se trate el anexo C. Yo estuve de acuerdo, yo le apoyé a este gobierno cuando dijo eso. Pero no pudimos mantener eso. ¿Qué dijo el Brasil? No, bajemos
y entonces ya no necesitamos negociar la anexo C. Eso dijeron ellos. Director general brasilero en el primer semestre del 2021 dijo eso. Cuando eso, ¿verdad?, el Paraguay cometió un grave error. Hizo, bueno, yo quiero 22.6, ellos quieren 19, promediemos. ¿Qué es lo que pasa? Los dos extremos, mantener una tarifa 22.6 hasta que se negocie el nuevo anexo C, puede ser muy bueno para el Paraguay. ¿Cómo tiene que ser bueno? Eso significa 2.090 millones de dólares al año se dejó de pagar de la deuda. Y significa decir, bueno, eso va a ser mitad y mitad. Paraguay, Brasil, 1.045 millones de dólares al año, y eso vamos a meter en infraestructura, vamos a hacer esto, lo que sea, pero bajo control presupuestario. Ese tiene que ser el compromiso de nuestro gobierno, porque si no, se puede ir toda corrupción. Y eso es peor todavía. Esa es una buena solución, pero al presupuesto general de gasto de la nación y con transparencia. En el otro extremo, si baja toda la tarifa, el Brasil pretende de los 2.000 y pico millones de dólares quedarse con el 85% porque ellos compran más. Entonces decirle al Paraguay, vos quédate con 300, yo me quedo con 1.700. Esa fue la postura de Bolsonaro. Tiene también su parte buena. Si baja todo, entonces el Paraguay puede ejercer su soberanía y decir, entonces compro mi 50%. Nos va a doler todito, pues es comprar 50% que en el momento cero no tenemos dónde vender. Ese es el problema. Por una negligencia de este gobierno, que tenía que haber hecho ya esa parte. Pero le decimos, mira, está bien, compramos nuestro 50%. ¿Querés llevar? Entonces le dicen a la ANDE, pues ya es de la ANDE. De Itaipú, la propiedad ya pasó a la ANDE. Sí. La ANDE, ya independientemente de Itaipú, le puede decir a quien esté del otro lado, Electrobras, no importa quién, mi tarifa es tanto. Te doy un dato, a la Argentina se le vende a más de $100 el megavatio hora. Hoy en día. ¿Y a Brasil? Con un acuerdo que se firmó en mi ¿Y a Brasil época. ¿A cuánto les damos? De Itaipú. ¿Verdad? Ellos compran de Itaipú. Sí. Pero nuestra parte, lo que piensan recompensar por sesión es $10, más lo que le cuesta comprar de Itaipú, que más o menos va a ser otro tanto, ¿verdad? Quieren llevar a un precio de 20 y en su mercado están 100. Eso no corresponde, no es de buenos vecinos. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a suponer que ellos quieren llevar a $20. El Paraguay va a encontrar a alguien que le compra a 40 el año que viene o lo que sea en Iguazú. Porque ya tenemos ahora una estación en Iguazú con 2 líneas de 500 kV, donde cualquier criptomoneda o cualquier electrointensiva podemos colocar en 6 meses. Entonces ellos se quedan sin nada, sin nada. Y eso no es de buenos vecinos. Nosotros no le queremos dejar sin nada al Brasil. Eso es lo que en algún momento dado, si nuestro presidente razona bien y les puede explicar bien... Claro, bien planteado a Lula. Bien planteado. No es que nosotros le queremos encarecer a ellos su energía. Lo que nosotros queremos es interín estos 10 años que tenemos de bono energético, porque después ya se acaba. Después nosotros vamos a usar toda nuestra energía. Interín pasan estos 10 años, entonces nosotros poder seguir vendiéndole al Brasil, pero a un precio justo, como dice el Tratado de Foz de Iguazú, y no por un precio miserable. Y con ese $1.000 millones año, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, que toditos sintamos en nuestro bolsillo un bajón de las tarifas. Por lo menos la gente que está por debajo o cerca de la línea de pobreza tiene que sentir una rebaja tarifaria. Ese es el primer punto. Después voy a hablar un poquito sobre ese. Segundo, hay que fortalecer nuestro sistema eléctrico, hacerlo robusto, hacer que el país pueda producir más energía eléctrica en el futuro. Porque si nosotros gastamos todo nuestro bono energético en tener energía barata, dentro de 10 años se nos acaba Itaipú. Vamos a necesitar más energía de los 7.000 que tiene Itaipú. Nosotros vamos a necesitar, por decir así, 7.500. ¿Y ese 500 dónde vamos a sacar? Entonces hay que empezar a invertir en nuevas fuentes de generación. Ingeniero, antes de pasar a otro tema, ese nomás, sí. Para la gente, un neófito como yo, y te puede preguntar, bueno, pero tenemos la otra mitad de Yacyretá que podemos recurrir. ¿O no es así? ¿No funciona? Sí, es así, pero son 1.000 más nomás. Ahí extendés 2 años nomás tú. Eso a esa hora
Acordé que nosotros crecemos al 6-7% anual. Si nosotros ya estamos en 6.000 megas, el 7% de 6.000 son 420 megas por año. Tenemos que estar metiendo. 420 megas por año es... Yacyretá, números más, números menos, tiene 2.000, de los cuales 1.000 es paraguayo. En 2 años consumimos... Pero ahí vamos a estar produciendo ya Añascuá, te puede decir alguien, era que estamos... Tampoco ayuda mucho. No, Añascuá. Qué dilema. Son meses, pero tenemos solución. Porque nosotros tenemos mucho sol, tenemos muchas zonas del Paraguay en las cuales se puede producir energía solar y hoy en día la energía solar cada vez es más rentable. Y que no se me acaba el tiempo, quiero plantearte algo antes de cerrar, porque enseguida me van a decir para cerrar. Y quería el tema para que el Paraguay sea previsible, para que... Vos estás enumerando qué es lo que tenemos que hacer. Eso de que hoy la energía que estamos ofertando cuesta tanto y después viene otro gobierno y dice, no, vamos a aumentar. ¿Cómo se puede hacer para que eso no se toque, para que sea previsible? Porque si no, pasamos otra vez. Tenemos que establecer reglas claras, para eso me gustaría colaborar desde el Congreso. ¿Y otras leyes necesitamos para eso? Y sabes que hoy en día es por decreto, pues. Hoy en día es por decreto. Es verdad. El presidente nomás le pone una firma y dice, a partir del próximo mes, el sector industrial va a pagar, si ahora paga 30, va a pagar 40 o 60, ¿verdad? El último aumento a los industriales, que fue en el 2017, fue del 100% en un mes. Sí. En un mes y eso genera imprevisibilidad. Repasando. Una parte tenemos que generar más energía eléctrica para nuestros hijos, otra parte tenemos que sentir en el bolsillo. Sí. Fíjate que hoy la ANDE, números más, números menos, al año gasta 10 millones de dólares en tarifa social. Y si vamos a tener 1.000 millones de beneficios, si vamos a tener, que todavía no es seguro, 10 millones es demasiado poco. Es obvio que hay que mejorar eso. Y tercero, las políticas públicas. Vamos a tener por única vez en nuestra historia, única vez vamos a tener este bono energético en esta dimensión, la posibilidad de tener tren eléctrico, financiar auto eléctrico, financiar todo lo que cocina eléctrica, que todos podamos usar en nuestros hogares con una tarifa más barata y que nosotros podamos disfrutar de lo que es nuestro y no seguir importando. Tengo tantas preguntas de la gente, no tengo mucho tiempo. ¿Qué pensás cuando los empresarios del transporte digan y que Itaipú nos compre los colectivos eléctricos para que le financie? Yo diría que le financie. Si hay el dinero, se puede financiar. Hay nomás un mal ejemplo. Pero en los años 90, es que no quieren pagar. Yo le recordé eso a uno de los empresarios de que tenemos, le dije yo, tenemos malas experiencias con los empresarios. El BNF le había prestado, yo le recordé al señor. Lo que pasa es que ese empresario con quien estuvimos hablando es muy joven, aunque él sabía bien a qué me refería. Por eso es que a mí no me gusta mucho esa idea porque somos malos pagadores. No todos, pero algunos sí. Pero que queden prendados los vehículos, que haya un mejor control. Esa vez hubo mucha corrupción. Sí. En los años 90 eso fue. A mí me tocó como presidente del IPS recuperar 18 millones de dólares de esa deuda que tenían los transportistas con el BNF y con el IPS, porque eran fondos del IPS, los que fondearon. Tal cual. Yo recuperé 18 millones de dólares. Miren, se puede hacer legalmente las cosas y se puede hacer bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos para financiar y cambiar todo nuestro parque automotor de lo que son ómnibus, que son a batería hoy en día en el mundo. Todo el mundo está cambiando. Y nosotros que somos los que tenemos energía eléctrica, mantenemos a combustible, a gasoil. No tiene sentido. Nosotros tenemos la oportunidad de ser el país más verde de América con toda seguridad en 5 o 10 años. Bueno, ojalá. Ingeniero Ferreira, le tengo que preguntar, usted fue presidente de la ANDE. Sí, señor. Hace poco el sábado, un corte casi país. Sí. Pero el problema es que después la ANDE no te informa al usuario. Sacó un comunicado así más corto que no sé qué. ¿Qué pudo haber pasado? Esa es la forma de tratar al usuario. No, hay que explicar mejor. De hecho, creo que en ese caso encima cambió de versión después. Sí.
primero dijo que era el tema de Yacyretá, después... No, era Yacyretá, averiguamos, sí, nos era, dijeron, pero, Yacyretá funciona sin problema, le entregamos tal cual así en Ayolas a la ANDE, y ya es problema de la ANDE. Ayolas, acá, Ayes, era el tema, era ANDE. Había un tramo de una línea que va ahí al lado de la costanera, donde uno de los cables se rompió, lo cual, miren, no es un accidente fácil de explicar. Hay que ver bien si es que hubo mantenimiento preventivo, porque eso se detecta. Esos cables no era un día de viento. Esos, de alguna manera, hay unos aparatos que detectan calor y estos cables, si fue un desgaste propio del tiempo, vamos a decir así, se tuvo que haber visto como lo que se han llamado un punto caliente. O sea, tenía que haber saltado como una alarma que podría pasar. Ahora, te doy otra hipótesis. Alguien se puso abajo y le empezó a tirar fusil, por decir así. Entonces tuvo que haber escuchado. O sea, tiene que haber una mejor explicación. Yo estoy de acuerdo, tiene que haber una mejor explicación. Esa es una tarea pendiente de la transparencia en nuestro país. ¿Qué es lo que hace muchas veces las instituciones? Hay el boom y trata de mitigar el tema, hablar poco y dejar pasar. Sí, total, una semana ya nos olvidamos todos los paraguayos de exigir a nuestras autoridades que realmente nos expliquen. Pero queda muy mal. Ingeniero, para ir cerrando, ¿qué te queda a vos? Creo que van a ser 4 años lo del... Se llamó acuerdo de entrevista. ¿Qué te queda a vos? Mira... me queda una experiencia muy importante. Mira, todo este tema de Itaipú, de tarifa... Digo, esto porque se puede repetir. El temor es la gente que nos vuelvan a tantear con el tema. Sí, pero atender lo que pasó. Es muy importante lo que pasó. A nosotros esa vez nos sometieron, voy a decir una palabra que no me gusta, pero nos impusieron, se puede decir, a algunos de los que firmaron, no a nosotros, un acuerdo que tenía todo mal para el Paraguay. No había una sola coma a favor del Paraguay. O sea que estaba bien ese acuerdo de entrevista, entonces ese tipo. Es inaceptable ese acuerdo. Entonces, ¿pero quién salvó el tema? Salvó la gente. La gente reaccionó. La gente supo entender y defender su soberanía. E increíblemente, por la pinta, Brasil y otros países vecinos no saben la capacidad que tiene nuestro pueblo de salir a defender lo que es suyo cuando se da cuenta y corresponde. ¿Pero sabes cuál estuvo mal, ingeniero? Sí, señor. No hubo castigo, no hubo sanción. Hasta ahora. Los supuestos responsables siguieron en sus cargos. Prácticamente casi todo. 7 de los más responsables volaron. Pero ahí se mimetizaron de vuelta en otros cargos. Pero te doy razón en otros, sí, cierto, y algunos volvieron acá. Y pues te doy razón, fíjate lo que sucedió. A mí me llamaron a una declaración en la fiscalía, ponerle en agosto del 2019. Y como siempre digo, había el boom y después dejaron pasar. El ingeniero Fabián Cáceres, ¿sabes cuándo fue llamado por la fiscalía? Allá por junio del 2020. ¿Y sabe por qué? Porque salió en los diarios de que todavía no se le había llamado a declarar. O sea, si era por ellos, por eso que están ahí haciendo chanchulas, ¿verdad? Ellos iban a dejar dormido el tema, el sueño de los justos. Entonces, gracias a Dios, la ciudadanía nuevamente llamó la atención el tema y le llamaron a declarar. A partir de ahí no pasó más nada. Nunca hicieron el cruce de llamadas entre Joselo y el actual vicepresidente de la República. ¿Dónde están los cruces de llamadas? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los resultados de esa investigación? ¿Qué ellos concluyeron? No se hizo el peritaje nada. De los teléfonos. No se hizo nada. Él no llegó, dijo que se le perdió. A la mañana estuvo en Telefuturo. Al sábado a la mañana mostró su teléfono. Y al mediodía en la fiscalía dijo que se le perdió. Así mismo. ¿Cómo pico? Eso va a ser creíble. Y se fueron a su casa y revisaron si dónde estaba. ¿Me entendés? Sí, ustedes tienen, porque fue en Telefuturo, que es una empresa mía. O sea, miren, nuestro primo acá, nuestro primo mayor. Primo, vecino de ustedes, ¿verdad? Sí. O sea, esto está fuera de toda duda. ¿Y dónde está la reacción? Si realmente queríamos encontrar la verdad, ahí el fiscal tenía que... No puede ser que el programa de La Lupa, él sacó el celular ahí. Tal cual. A las 8 de la mañana y para las 10 ya se le había perdido, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Hay cosas que no tenemos que olvidar, pero el pueblo reaccionó bien. Y eso también, yo usé un término ese día que presenté mi renuncia, dije que les sirva a los jóvenes que les sirva de inspiración, de experiencia y advertencia.
Y la advertencia es principalmente contra aquellos que no cumplen con su país y con los vecinos nuestros que a veces creen que nosotros somos pirepererí y que nosotros vamos a aceptar cualquier cosa. No, el paraguayo sabe resistir cuando encuentra un propósito y lo ha demostrado a través de toda su historia. Ingeniero Ferreira, gracias por estar de vuelta. No, Seguramente gracias. de esta reunión de mañana, de seguro, capaz te estemos molestando telefónicamente, un Zoom seguramente, para ver, depende de qué nos cuentan también mañana los presidentes, de qué hablaron, ¿verdad? Mira, ya hago la aclaración, de 11 a 12 voy a estar en una radio, ¿verdad? Entonces, salvo ese periodo en que voy a estar de 11 a 12 de la mañana, total disposición. Ingeniero Ferreira, gracias por estar. Director, hacemos una pausa, ¿verdad? Acá en la jornada, el ingeniero